Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría estar nuevamente en este espacio, compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, delante de la presencia del Señor. Y bueno, amados hermanos, muy contentos y gozosos porque tenemos al Señor en nuestras vidas, porque Él prometió que estaría con nosotros siempre, y ese es un grande consuelo. Hablábamos del Consolador, ¿verdad? El verdadero Consolador que nos da aliento, nos sustenta, nos fortalece y nos ayuda a seguir caminando en la voluntad del Padre, con la mirada puesta en la vida eterna, en el galardón eterno que es este lugar de justicia, de gozo, de paz que el Señor ha preparado para los que le amamos. Y bueno, amados hermanos, vamos a seguir platicando de esos temas doctrinales que surgen de algunas inquietudes de algunos hermanos. Prácticamente ahorita estamos haciendo una serie pues para debatir algunas doctrinas, principalmente del carismatismo, del pentecostalismo, ¿verdad? Bueno, pues ha sido una petición que nos han dado de unos temas para ir viendo, y es por eso que estamos en esta serie de estudios. Esperemos que sean de provecho y edificación a nuestra vida, que el Señor nos ayude a poner paz en nuestro corazón y amor en nuestro corazón delante de Él. Así que, sin más preámbulo, amados hermanos, vamos a orar para que sea Cristo el que nos ayude, el que nos lleve de su bendita mano a la gloria eterna. Clamemos al Señor. Bendito Dios de toda gracia, que nos llamaste a tu gloria eterna. Elevamos nuestra voz a ti, Dios bendito, tú que eres el Santo de Israel, que todo lo oye, que todo lo ve. Aún antes de que se diga la palabra de nuestra boca, tú ya la sabes. Hoy te invocamos para pedirte ese carácter que necesitamos para agradarte en todo, Señor. Para ser aprobados en cuanto el día que tú vengas y ser irreprensibles, Señor. Sabemos que tu venida está cerca y es un gran anhelo y un consuelo saber que un día estaremos contigo, Señor, escapando de esta perversa generación, de este mundo corrompido a causa de la concupiscencia. Te rogamos que nos ayudes, Señor, y que nos fortalezcas para que tú, Señor, lo hagas todo de nosotros por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, fortalécenos y guíanos a la verdad eterna en Cristo Jesús. Ponemos delante de ti este estudio, háblanos tú a nuestro corazón, no nos desampares y ayúdanos a entender las cosas conforme a tu bendita verdad de una manera sencilla. Te damos la gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a mandar unos saludos, ¿verdad? Primeramente, pues un saludo grande a nuestros amados hermanos Josué y Ney, que nos escuchan desde la ciudad de los 30 Caballeros, Córdoba, Veracruz. Una ciudad para la gloria del Señor muy bonita, ¿verdad? El Señor es bueno. Y bueno, también saludamos a nuestros hermanos Cres y Patti, que nos escuchan desde la Ciudad de México. La gloria sea para el Señor. Qué alegría, amados hermanos, que están siempre pendientes y participando con grande consuelo en esta enseñanza, consuelo para nosotros, ¿verdad? De parte de Dios, que nos anima a seguir adelante con estos estudios. También saludamos a nuestra hermanita Leti Blanco, allá en Huatusco, Veracruz. Huatusco está a hora y media de Córdoba, en la ruta de las altas montañas, en el estado de Veracruz, la zona cafetalera, ¿verdad? La zona cafetalera, en un lugar muy bonito allá en Huatusco. Y nuestra hermanita Michelle, ¿verdad? Una gran alegría, un gozo de ver su testimonio. Ha sido muy perseverante en esos estudios. Esperemos que la palabra de Dios fructifique en su vida. Gracias, hija, por estar pendiente. Que el Señor te ayude y te guíe siempre para la gloria eterna en lo que el Señor ponga que tú le sirvas. Para gloria de Cristo. Muy bien, amados hermanos, pues vamos a iniciar con este tema. Amados, en verdad que es ya un poquito difícil, ¿verdad? Dice, yo quisiera hablarles de nuestra común salvación, pero es necesario que contendamos ardientemente con la fe, por la fe, decía el hermano Judas. Y es necesario hablar de esto porque es un peligro, es un tropiezo. Si no entendemos bien estas falsas doctrinas, pueden hacernos tropezar y caer de nuestra firmeza. Vamos a hablar del verdadero bautismo del Espíritu, amados hermanos. ¿Por qué el verdadero bautismo del Espíritu? Pues solamente hay un bautismo, una sola fe, un solo Señor y Dios sobre todos. Bueno, volvemos a lo mismo.
Hay una corriente doctrinal que habla, ¿verdad?, de una segunda gracia después de haber recibido a Cristo en tu corazón, ¿verdad? Así dicen. Recordemos que este movimiento pentecostalista, carismático, se basa en el emocionalismo, se basa en las sensaciones carnales, terrenales de las personas que demandan este tipo de actividades, y mucho de eso es sin razonar, sino dejarse llevar por la emoción, y ahí es donde el diablo los atrapa. Bueno, funciona así, ¿no? Cuando alguien llega a este movimiento pentecostal, por medio de pues, manifestación, énfasis en los milagros, ¿no? Estos mover apostólico profético, las señales de un apóstol, el llamado al altar, que ya hablaremos de esto, es persuadido en sus emociones y llevado a una oración donde él recibe a Cristo en su corazón. Cosa que pues no es bíblico, porque nosotros somos los que tenemos que ser recibidos por el Señor. Y bueno, esta persona empieza a participar en la congregación, ¿verdad? Y después de un tiempo recibe el bautizo del Espíritu. ¿Qué entienden estas organizaciones por bautismo del Espíritu? Que recibe el bautismo del Espíritu como una capacidad para hablar en lenguas, ¿verdad? Y esto le empieza a dar un shock emocional, ¿verdad? Empieza a temblar y a manifestarse un movimiento ahí telúrico en su cuerpo, y de repente empieza a abrir la boca y empieza a decir un montón de balbuceos raros, paganos, indecibles, y supuestamente el Espíritu ya lo está bautizando, el bautizo del Espíritu. Entonces refieren ellos al bautizo del Espíritu como una confirmación de la salvación, ¿verdad? Bueno, por decirlo de alguna manera, y se muestra por la capacidad de ser dotado de estos poderes sobrenaturales, como esta oración mística, estos dicharachos, ¿no? Como dijeran, así de manera coloquial. No hay otra forma de expresarlos, muy difícil encontrar una palabra para definir esta aberración. Y empiezan, supuestamente que han recibido acá un toque del Señor, y empiezan a hablar supuestamente en una lengua que no entiende nadie más que el Espíritu, un lenguaje secreto que ni el diablo sabe, y que ahí hay un poder, y que ahí están moviendo los hilos del universo, y están alineándose los chakras, ¿no? Nada más falta que digan esto. Y lamentablemente eso a la gente le fascina, se maravilla de todas estas cosas. Le gusta todo eso, sentir que tiene un superpoder, que tiene acceso a las cosas sobrenaturales, que puede mover cosas con la mano. Todas estas cosas así a la carne le gustan, que habla de una vanagloria. Pero esto es totalmente un engaño, ¿no? Es totalmente un engaño total, ¿verdad? Porque no es este el propósito de la palabra, dotarnos de superpoderes para manejar los hilos secretos del universo, porque esto es una aberración. Ni tampoco manifestar una actividad insensata que pueda sesgar nuestro razonamiento para acostumbrarnos a que el poder de Dios es sobre manifestaciones, y es el sello del pentecostalismo, un poder de Dios que viene sobre manifestaciones y no sobre la razón. Pedro, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo fueron hombres que en verdad vieron manifestaciones del Señor y no basaron su predicación ni su piedad sobre esas manifestaciones, sino en el poder de la razón, de la palabra, aunque ellos sí tenían la capacidad de hacer señales para poder comprobar el llamado que tenían del Señor. Sin embargo, la palabra era la que actuaba con poder. Bueno, amados hermanos, ¿de dónde viene este tema de bautizo del Espíritu? Bueno, por eso se llama movimiento carismático pentecostalista, porque se basa precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 2, que es la base de esta corriente doctrinal de Charles F. Paraman. Por ahí en el año 1900 estudió este texto. Y después William Seymour, un varón que fue el discípulo de Charles F. Paraman, fue ya quien realmente impulsa este movimiento por todo Estados Unidos, como siempre, todo Estados Unidos, en el año de 1900, años después de la muerte de Abraham Lincoln,
el asesinato de Abraham Lincoln, que Abraham Lincoln no estaba dispuesto a dejar entrar ninguna de estas cosas paganas al territorio americano, y bueno, pues al morir él, pues pudieron entrar sin ningún problema. Entonces, amados, vamos al libro de los Hechos. Que el Señor nos ayude, amados. Yo no sé, hay unos sentimientos encontrados, porque ya a veces ya no dan ganas de hablar de estos temas, pensando que, pues, tanta mentira, ¿no? Si necesita poner la atención y ya no quisiéramos hablar, pero por otro lado sabemos que hay hermanos que están siendo todavía atrapados, o sea, hay tropiezo de algunas personas que les debaten estas cosas y están presentes. Entonces, pues, por amor al Señor y a esos hermanos es que estamos haciendo esos temas que ya en algún tiempo se habían hablado, pero vamos a afirmarlos para que sea Cristo el que nos ayude. Bueno, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vamos a empezar por ahí en capítulo 1. Y capítulo 1, y dice la palabra, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Que el Señor nos ayude, en verdad que Él nos ayude, sin Él no podemos. Ya pronto estaremos con Él, pronto estaremos con nuestro Señor y veremos las cosas tal como son. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oíste de mí, porque ciertamente Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto, al cielo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Bueno, pues de aquí sale el texto, entonces seguimos leyendo, y de repente en el capítulo 2, dice, versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, de ahí el nombre de este movimiento, ¿verdad? Llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de qué hablasen. Bueno, a primera ojeada, pues ahí está, pastor, ¿no? Pues así es el bautizo del Espíritu, las lenguas como de fuego, ¿verdad? Y tú le das un vistazo así nada más, de rápido, ¿no? Y así un movimiento rápido de la mano. Y tú dices, no, pues sí, dice que recibiréis poder cuando seáis bautizados por el Espíritu. Y les vino un viento como de fuego, se fueron llenos del Espíritu y recibieron el don de hablar otras lenguas. Pues ahí está, es eso, pastor, es eso. Entonces, pues sí, entonces, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo? No, pues mira, anda Rambo, saca la bazooka y Rosa saca la... este es el gran poder de Dios. Oye, sí es cierto. Y de ahí se armaron una mitología, una fábula. Pero no es esto lo que la palabra quiere decir. Obviamente, la escritura, el hermano Lucas, cuando escribe esto, inspirado por el Espíritu, él sabe que ya hay otras cosas que el pueblo debe de saber, que ya se han escrito para poder entender esto. No es así nada más de entender esto por estos mismos textos y ya, sino se entiende que hay otros libros que para eso están para complementar la unidad de la doctrina bíblica. Así funciona, así lo mandó el Señor. Bueno, amados hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra, pues, cuál realmente es este verdadero bautizo del Espíritu que aconteció a los hermanos y que debe de acontecer sobre nosotros. Para empezar, amados, vamos a dejar de ver de manera superficial y vamos a ver de una manera sencilla
las verdades de la palabra motivados por la santidad del Señor y por la intención del Espíritu. Efectivamente, aquí hay una promesa previa en el Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando el Señor habla de un consolador que nos iba a guiar a toda verdad, que iba a tomar el lugar del consuelo que Cristo tenía en persona con los discípulos, pero el Espíritu lo iba a hacer a todo el pueblo de una manera omnipresente, como porque Él tiene estos atributos, porque es uno con el Señor, uno con Dios. Entonces el Espíritu Santo iba a ocupar el lugar de Cristo en la tierra, estando presente entre nosotros, este Espíritu que nos iba a guiar como una garantía hasta que Jesucristo regresara, nuestro Señor Jesucristo regresara, para poder consumar así totalmente la salvación de todo nuestro ser. Entonces, amados, esta promesa se les da en Juan capítulo 16, ¿verdad? Juan capítulo 16, la Escritura nos habla de que vendría el Consolador, ¿verdad? Vamos a ver, Juan capítulo 16, dice, pero os digo la verdad, versículo 7, amados, perdonen ustedes. Juan capítulo 16, versículo 7, pero digo la verdad, os conviene que yo me vaya, ¿verdad? Porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que os oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amados, hay muchas cosas que son importantes para entender en esta promesa que el Señor hace, que habla del advenimiento del Espíritu. Sabemos que el Señor Jesucristo en Juan 17 hace una oración para que todos seamos uno, para que haya una perfecta unidad entre nosotros, y esa unidad dependa de la santidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como un ejemplo para esta gracia. Entonces, amados hermanos, dice la palabra que todavía no pueden entender esto, no lo pueden sobrellevar, hay que esperar. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo siguió preparando a los apóstoles para este tiempo. Pasaron 50 días porque tenían que ellos aprender a ser unánimes. Recordemos que después de que el Señor resucitó al tercer día, había un desconsuelo de los apóstoles, se regresaban a pescar, y hubo un trato de Dios con este tiempo para seguir enseñándoles, ¿no? Durante 40 días, dice la palabra, les siguió enseñando para lograr esta unidad y prepararlos para poder recibir este vino nuevo en un odre nuevo también. Entonces, ese es el propósito de un convencimiento del mundo, porque el Espíritu iba a venir en persona para participar con el pueblo de Dios en la gracia que el Señor había mandado. Bueno, entonces, Hechos 1, Hechos capítulo 1, versículo 5, nos habla de una palabra que la hemos entendido mal porque vemos solamente la definición en el diccionario. Esa es la palabra bautizo. Y para entender el propósito del bautizo, no necesariamente tenemos que ir al diccionario porque no vamos a entender nada. Tenemos que ver la intención del Espíritu, en qué consiste esta palabra. Y vamos a verlo un poquito ahí en el libro de Mateo capítulo 20. Mateo 20, vamos a leer ahí un poco para entender esto de una manera sencilla. Toda la palabra de Dios es útil para edificar nuestras vidas, amados hermanos. No podemos decir, no, pues eso es para quitar la mentira, sí, pero también es para establecer la verdad, lo que debe actuar en nosotros. Capítulo 20, versículo 23. Amados, que el Señor nos ayude. Vamos a leer desde el versículo 20, amados. Mateo 20, 20 dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís?
¿podéis beber del vaso que yo os he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y bueno, amados hermanos, el Señor estaba estableciendo, ¿verdad?, que ellos podían participar de Él, de lo mismo que Él tenía. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? Sí, y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Entonces, esto lo puedes participar, ¿verdad? Puedes hacerlo, pero sentarte a mi derecha y a mi izquierda solamente por el Padre. Entonces, ¿qué nos habla acerca del bautismo? Y dice la palabra que el Señor les dice, ¿verdad? Eh, Podéis beber de el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, sí, podemos. Bueno, la palabra dice en Primera de Juan que el que dice creer en Jesús debe andar como Él anduvo. Entonces, esta palabra no solamente quiere decir sumergirse, sino es una expresión de sumergirse, pero tiene que ver con unirse, tener comunión, tomar parte del bautismo, tomar parte. Jesús decía, el que coma mi carne y coma mi sangre no puede heredar la vida eterna, no tendrá parte conmigo. La palabra bautizo, amados hermanos, quiere decir integrarse totalmente, tomar participación de su ejemplo, de lo que el Señor iba a hacer. Cuando el Señor Jesucristo llega al Jordán y se bautiza, ¿verdad? Él se humilla, reconociendo la necesidad de una limpieza que esto representaba, este evento por medio de Juan el Bautista. Entonces lo que estaba haciendo el Señor era participar de una santidad, entender un lavamiento, una cuestión de arrepentimiento y disposición ante el Señor de manera consciente, porque ese bautizo él lo llevó para darnos ejemplo de que todos nosotros también lo hagamos. Vamos al libro de Romanos capítulo 6, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más la fuerza de este entendimiento para poder ver cuál es este verdadero bautizo. Romanos capítulo 6, amados hermanos, déjenme llegar ahí, ya estamos llegando, y más adelantito de Hebreos. Señor, tenga misericordia. Dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió, una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una definición muy sencilla del bautizo. Está hablando de lo que representa la vida nueva y la participación de nuestra vida en la fe en el Señor, que hemos sido bautizados con Él en su muerte, hemos tomado parte con Él en su muerte, también tomamos parte en su resurrección, somos juntamente con Él sepultados y también somos nuevamente con Él, y así como Él resucitó, también nosotros andamos en vida nueva. Entonces la palabra bautizar bautismo es una terminología que asocia una acción, ¿verdad? No tanto una definición, sino es una palabra que asocia todo un contexto de nuestra participación con Cristo.
Claro que la palabra en sí quiere decir sumergirse. Si lo asemejamos a una palabra que refleja toda una acción, ¿verdad? Como lo mismo que hace la palabra profetizar. La palabra profetizar es una definición igual. Son palabras que explican acciones que no solamente son literales, sino que representan una actividad asociada a esa palabra. No sé si me explico. O sea, dices, vamos a profetizar, pero no vamos a ir a entenderlo literalmente, sino entendemos el verbo que quiere expresar esta palabra, que incluso ya se ha catalogado una palabra asociada a un tipo de vida. Esto es lo que está haciendo aquí en la escritura. Y la palabra bautismo es algo similar. La palabra bautismo habla de sumergirse, pero asocia el participar en toda nuestra vida con lo que el Señor es, según el texto de Romanos 6, según lo que Jesús dice. Tú puedes bautizarte con el bautismo que yo soy bautizado. Claro, puedo. Bueno, eso representa, según Pablo, el espiritualmente andar como Cristo anduvo, el participar de su muerte, sepultura, resurrección a través de la fe. Hablamos de una integridad, de una integración de nuestra vida con el Señor. El bautismo, si lo vemos de la palabra que el Señor escogió para identificar esto, es sumergirse en nuestra nueva vida en el Señor, sumergirse en Cristo, estar en Él. ¿Qué es lo que representa la palabra? Literalmente es sumergirte en el Señor. Es integrarte a Cristo con alma, mente, corazón, tomar parte de Él. Por eso es una insensatez bautizar a los bebés. Porque los bebés, los niños no tienen esta conciencia todavía de participar de Cristo. El Señor Jesucristo tenía ya una madurez, una conciencia, sabía lo que hacía para poder ser bautizado por Juan el Bautista, que llamaba a obras de arrepentimiento, que llamaba al bautismo para que fuesen limpios, para que viniese una transformación, un arrepentimiento de sus pecados, que esto representaba el bautismo, un cambio de vida, un acto simbólico de un nuevo nacimiento, de una resurrección a una vida nueva. Esto representaba desde Juan el Bautista esta expresión de arrepentimiento para ir a una nueva vida. Ahora, esto en Cristo Jesús, ¿verdad?, se profundiza más para realmente entender esa transformación que hay en nuestro corazón. Y el Señor Jesús lo hizo teniendo conciencia plena de lo que estaba haciendo. Entender que somos sepultados juntamente en su muerte. Hemos participado juntamente con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, no hay bíblicamente un argumento para ver que tú puedas bautizar a un niño posicionalmente, porque ser tú cristiano y tu hijo es cristiano, entonces tú puedes endosarle posicionalmente el bautizo siendo tu responsabilidad. Eso no es bíblico, porque esto es una decisión personal que el Señor toma a cada uno y es una convicción muy diferente. Si tu niño no hay una edad, la Biblia no dice una edad. La Biblia habla de una conciencia, de participar con conocimiento. Entonces, uno debe de discernir en un infante a qué edad él ya puede discernir y entender toda esta doctrina del Señor sin que sea ficticia, sino que sea un don del Espíritu, convenciéndolo de pecado. Que él entienda por la palabra los conceptos de pecado, el concepto moral, empieza a desarrollar una madurez para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces ahí si dice un niño de 9 años, ¿no?, 8, quiero bautizarme porque quiero entregar mi vida a Cristo, bueno, habría que ver si realmente eso es del Señor, y si es así puede bautizarse, nada le impide, no hay una edad, pero tampoco es la Biblia no está dando la oportunidad de que yo como padre bautice a mis hijos posicionalmente, aunque ellos no tengan idea de nada, pero yo los bautizo como para un acto de que les estoy ahí endosando mi santidad. Y esto es una blasfemia. Hoy en día hay corrientes presbiterianas que practican, supuestamente bíblicas, supuestamente hasta reformadas, que están practicando el bautismo de infantes bajo los esquemas de la Gran Ramera, con esos mismos argumentos teológicos. Pero bíblicamente en la práctica esto no es así. El Señor dice, tú puedes participar de mi mismo bautizo. Y el bautizo del Señor fue así, bebiendo la copa que podía beber, que era la copa de la ira de Dios, entregando su vida a la muerte para venir a una resurrección, entender ese arrepentimiento que venía y esa vida nueva que dice aquí. Prácticamente está explicando Pablo que nosotros ya no vamos a pecar. Estamos diciendo que al bautizarnos estamos entendiendo esa necesidad de una santidad para ya no perseverar en el pecado.
Ojo, perseverar en el pecado. Seguimos pecando porque no quita las inmundicias de la carne, dice Pedro. Pero ya no vamos a perseverar en el pecado porque el Espíritu Santo nos va a detener esa capacidad de perseverar y nos va a llevar a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, para dejar en claro la cuestión del bautismo, el bautismo es tomar parte de todo el sacrificio de Cristo, de su vida, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección, de su vida, ¿verdad? Una vida santa, una vida perfecta, de su humildad que él tuvo, se despojó, como dice la palabra, vamos a verlo en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que esa es una característica del bautismo, una característica del bautismo. Este texto lo asociamos perfectamente al bautismo, perfectamente al bautismo. Dice, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Esto somos parte de esto nosotros. Podemos beber esta copa, tomar la participación del bautismo del Señor, porque Jesús se bautizó en el Jordán con Juan el Bautista como una señal de humillación, no estimó el ser igual a Dios. Juan el Bautista dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Dice, no, hazlo así para que se cumpla toda justicia, porque el Señor se estaba humillando, dándonos ejemplo de que tenemos que humillar nuestra vida. Entonces, si un niño ya tiene la capacidad de humillar su vida, despojarse de lo que es, reconocer su pecado, ¿a qué edad? ¿No? Hermanos, hay que preguntar al Señor que nos dé discernimiento. Según la experiencia, pues a los 6, 7 años no va a poder ser esto porque apenas está desarrollando una conciencia. Pero pues nada imposible para el Señor, ¿no? Vamos a ver. Pero ya se discierne de una manera diferente, no por una legalidad, decir, no, pues nosotros bautizamos a los niños porque, mira, es tu hijo, ¿tú eres salvo? Sí, entonces bautízalo, ya se verá si esto fue de verdad o no cuando crezca. Ya le damos su ratificada y le damos su chaineada. Y mientras ya hicimos aquí un acto pagano, ahí como pasarle el cuento y poner una falsa seguridad al pobre niño. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Se bautizan a los niños que se les dicen, ya te bauticé, eres cristiano, y van creciendo y se van a las drogas, se van a la pornografía, se van al adulterio, porque tenían una falsa medicina. Y pues eso está muy difícil, amados hermanos. Eso está muy difícil. Entonces, tener una falsa seguridad en cuanto a estar bien delante del Señor para ser librado de su ira es algo muy delicado. Recordemos ayer los falsos profetas que decían que no habían levantado verdaderas barreras para evitar la ira de Dios. Es como ahorita si tú quieres librarte de este virus, pues, con un pedazo de tela que sacas de tu playera y tu cubrebocas te lo pones ahí, dices ya tengo cubreboca, pero pues ese no te funciona para nada. Entonces, amados hermanos, tener una falsa seguridad contra algo es algo muy delicado. Y así esa falsa seguridad en contra del juicio de Dios, que hablaban los falsos profetas, los falsos apóstoles, también vienen en darle a un niño una falsa esperanza de un arrepentimiento delante del Señor. Y el Señor Jesucristo en Filipenses se humilló, fue obediente, ¿verdad? Hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Ese es el bautismo, amados hermanos, tomar parte del Señor en todo lo que Él hizo, tomar parte en la fe, vivir para vida nueva, decía Pablo, lo acabamos de leer, el Señor Jesucristo mismo dijo, tú puedes beber mi vaso y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado, ahí está, Jesucristo fue bautizado bajo estos estándares, Él fue Juan el Bautista, se humilló, tomó parte, se sumergió también como hombre en toda la esencia del Padre, en su mandamiento, en el arrepentimiento que Él tenía, aunque Él era justo, para darnos ese ejemplo, y el Señor lo exaltó. Entonces esto representa el bautismo, ¿no? El bautismo en agua. Nosotros cuando somos bautizados en agua, que es una ordenanza que el Señor da a la iglesia, vamos a verlo en Mateo, vamos a ver en Mateo. Esto es muy importante porque pues de aquí depende todo este tema, entender esta parte del bautismo, aunque prácticamente ya parece que estamos hablando del bautismo. Pero es necesario, amados, el Señor nos ayude. Mateo capítulo... Marcos, creo que es Marcos, a ver. El último capítulo de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 13 dice,
Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Verdad? Bueno, el que creyere y fuere bautizado, o sea, el que creyere y participara y creyere y hiciera esta confesión pública, esta participación que hizo Cristo, de confesar su pecado públicamente y tomar conciencia de su vida nueva, este sería salvo. Mateo 28, capítulo 19 dice, y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Muy bien? Aquí está muy claro. Bautizándolos en el nombre del Padre, que se comprometan con el nombre del Padre, que se humillen, que crean en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que sean unos con Él, que se sumerjan en una vida cristiana. Prácticamente es tener una comunión íntima como el matrimonio, es como un matrimonio con el Señor, integrarte con Él, hacerte uno con Él, con toda tu alma, tu mente y tu corazón, y guardar las cosas que el Señor nos mandó. Creer y guardar las cosas. Esto es un sello de esta fe que se hace manifiesta al zambullirse en el agua como un acto simbólico de lo que espiritualmente ha pasado en nuestro corazón, ser participantes de la muerte, sepultura y resurrección, nos sumergimos totalmente en el agua y salimos para vida nueva. En realidad esto es una confesión pública de fe, es una confesión pública que hacemos delante de muchos testigos para manifestar nuestra fe en Cristo. Bueno, esto es el bautismo, así, rápidamente. Ahora, bajo este mismo esquema, bueno, pues el bautismo del Espíritu es exactamente igual, porque es el otro consolador que nos va a convencer de pecado, que nos va a mostrar las cosas que hemos de hacer. Entonces, cuando dice la palabra en Hechos que Juan bautizaba con agua, ¿verdad? En un acto físico, pero sabemos que esto representaba la voluntad de arrepentimiento dentro del pacto de Moisés. Ahora el pacto regenerado tiene su manifestación pública, ya no como un simbolismo visible, sino algo más profundo, que el bautismo del Espíritu es esto mismo, pero dentro de nosotros, ya no tomando participación solamente con Jesucristo, sino ahora tomando participación con su Espíritu, tomando parte con su Espíritu Santo. Por eso se llama Espíritu Santo, Espíritu de verdad, consolador. Y el Espíritu Santo lleva este nombre para asociarnos a esta vida santa que vamos a tener en Él. El bautismo, el verdadero bautismo del Espíritu es integrarse, tener comunión, estar plenamente convencido de la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Y no es una obra mística, sino es una obra santa. Para empezar, nos va a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Segundo, nos va a enseñar todas las cosas que han de venir. Tercero, nos guiará a toda verdad. Y nos llevará a lo que Cristo dijo. Él nos recordará todas las cosas que el Señor dice. Entonces, el verdadero bautismo del Espíritu es en unidad con Cristo, el momento en que nosotros somos tomados para el Señor. El momento en que viene este poder de lo alto a transformar nuestra vida, a investirnos del poder de la santidad, el poder del Señor, porque recordemos que el Espíritu Santo no podía habitar permanentemente en un hijo de Dios porque no había un sacrificio que lo permitiese. Esto pasó con Saúl. Saúl entre los profetas, ¿verdad? Y Saúl profetizó, Saúl fue lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó? Que el pecado que él hizo, hizo que el Espíritu Santo se alejase de él, porque no había un sacrificio, no había un sacrificio que pudiera hacer que el Espíritu de Dios permaneciera en él. Cuando él se obstina, cuando él se ensoberbece, se rebela ante el mandamiento del Señor, para el Espíritu es algo gravísimo y él tiene que salir. Por eso David decía, no me eches delante de ti y no me quites tu Santo Espíritu. ¿Cuál es la diferencia de los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento a los hombres que somos llenos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Bueno, los hombres que fueron llenos en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se introdujo en ellos como una gracia, la diferencia es que al primer pecado serio, el Espíritu Santo no podía permanecer, tenía que salir, porque es santo.
Y como el pacto de Moisés no había provisto un cordero, un sacrificio perfecto para hacer que la conciencia fuera perfecta y que el espíritu permaneciese para siempre en el creyente, entonces a cualquier pecado serio el espíritu partía, el espíritu se iba. Lo dejaba y así pasó con muchos hombres que les fue quitado el espíritu. Hombres que se corrompieron, ¿verdad? Que ya no siguieron, como fue el caso de Saúl. Bueno, David también le pasó, cometió un pecado, pero ¿cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Que David clama, dice, no me quites tu espíritu, ayúdame. Y ese clamor el Señor lo oye y le regresa esta gracia por algún motivo. Pero, bueno, por su gracia, por una misericordia, por ese motivo le regresa el espíritu a David. Ahora nosotros, por medio del sacrificio de Cristo, ya no podemos, o sea, ya aunque hiciéramos un pecado serio, que bueno, no podríamos hacerlo porque el Espíritu mora en nosotros, el sacrificio de Cristo es tal que por ese sacrificio el Espíritu ya puede habitar permanentemente en el creyente y ayudarlo aunque él cometa pecado, como Pedro fue hipócrita fingiendo que comía con los gentiles y luego con una simulación, pero no por eso el espíritu se fue de él. Como hay un pacto, hay un sacrificio de Cristo que hace que el espíritu permanezca en nosotros permanentemente por gracia. Esa es la diferencia. Entonces el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿qué es el bautismo del espíritu? El bautismo del espíritu, como dice el libro de los Hechos, es cuando el Consolador viene a nuestra vida y nosotros formamos parte de él. Ahora nos integramos con la santidad de Dios, tomamos parte, nos sumergimos en la santidad del Señor, tomando parte con Cristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Ahora, en el pacto de la gracia, este bautismo del Espíritu es el único momento de nuestra regeneración. Cuando nosotros empezamos a tener comunión con el Señor y empezamos a querer de Él y tenemos una necesidad de manifestar esta gracia, es porque el bautismo del Espíritu ya se efectuó. Ahora en el pacto de la gracia, el momento en que nosotros somos regenerados y viene una renovación en nuestra vida es en este momento en que tomamos parte del Espíritu por gracia, por un acto soberano, no por obras para que nadie se gloríe. Y entonces sí, nosotros una vez siendo bautizados por el Espíritu, damos esta manifestación pública al sumergirnos en el agua, pero en realidad hemos sido bautizados ya, tomando parte de Cristo en el bautismo del Espíritu. Y esto es algo glorioso, amados hermanos. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu, es el momento de nuestra regeneración, de nuestra salvación. ¿Qué nos recuerda ahora que hemos sido bautizados por el Espíritu? Nuestro compromiso con el Señor. Hay muchos que dicen que son cristianos, que no usan el término del bautizo del Espíritu porque lo usan los pentecostales, pero que tampoco están dando testimonio de esta comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra, Juan capítulo 16. Vamos a ver en qué vamos a tener parte con Él. Además de todo lo que Cristo ha dicho y ha hecho, se consolida de manera espiritual muy profunda desde nuestro interior la palabra del Señor para entender todas las cosas de una manera completa. Juan capítulo 16. Entonces, cuando te dicen, ¿tú ya fuiste bautizado por el Espíritu? Claro, ¿por qué? Porque ya participo de su santidad, dice. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso es lo primero que viene a tu vida cuando el Espíritu Santo te toca, por decirlo así. Se derrama por gracia. Es un momento soberano, no sabemos en qué momento, el momento de la salvación. Muchos han querido encontrar técnicamente el momento exacto en cuanto un cristiano ha sido ya regenerado. El bautismo del Espíritu y la regeneración, amados, son la misma cosa. El Señor dice, van a ser bautizados con Espíritu, con el Espíritu Santo. Ahora sí vendrá ese pacto donde después de la muerte de Cristo y la resurrección, entonces ahora ya puede venir el Consolador a consolarnos perpetuamente como unas arras de que seremos salvos hasta que el Señor regrese, como una garantía de nuestra salvación. Entonces el bautismo del Espíritu es nuestra integración a Cristo, porque es lo mismo, se están en unidad. Es un convencimiento de pecado. Dice la palabra, Él nos va a guiar a la verdad, Él nos va a hablar las cosas que han de venir.
Por eso en el día del Pentecostés esto se cumplió. El Espíritu Santo vino sobre estos hombres, los apóstoles, y les fueron repartidas lenguas como de fuego para llevar el mensaje que debía de saber la iglesia. Estas lenguas, que eran lenguas humanas, como el Señor dice que Él va a convencer de pecado a los hombres, pues había de todos los idiomas, ¿verdad? Que era la respuesta a una oración que el Señor decía que quería que fueran uno, toda la iglesia, y como hablaban diferentes idiomas, para ser uno hay que hablar una sola lengua. Como eso ya no podía ser porque había pasado, se habían dispersado las lenguas en el tiempo de Babel, ahora lo que hace el Señor es darles la capacidad de traducir sobrenaturalmente y expresar el gran poder de Dios. ¿Cuál fue el cumplimiento del bautizo del Espíritu de los apóstoles? No fue el hablar en lenguas, fue convencer a más de 3,000 personas de su pecado y que se compungieron de corazón y que vinieron a Cristo para participar de Él, como dice la narración en el libro de los Hechos, capítulo 2. Lleno del Espíritu, Pedro se levanta a dar un sermón que los apóstoles tradujeron y hablaban las maravillas de Dios y dice, estaban todos atónitos, dice la palabra, versículo 40, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Este fue el milagro del día del Pentecostés, que el Espíritu Santo bautizó a los apóstoles y a muchos hombres también, dándoles la capacidad de tomar parte con Él, con la santidad del Señor, del nuevo pacto, de ser realmente cambiados desde el interior, cosa que venía una promesa desde los profetas, que se nos daría un nuevo corazón y que el Señor pondría su espíritu dentro de nosotros, cosa que era imposible en el antiguo pacto por cuanto no había un sacrificio digno para que el espíritu morara dentro de nosotros. Al morir Cristo en la cruz, era el Cordero inmolado, ahora se puede cumplir esa palabra y nosotros tenemos una comunión gloriosa con el Espíritu Santo por medio del sacrificio de Cristo, para que abunde perpetuamente en nosotros. Pero vean lo que pasa. Viene un arrepentimiento, se compungieron de corazón, versículo 37. Ese fue el milagro del Espíritu. Ese fue el advenimiento del Espíritu. Llevar a hombres que habían estado en el tumulto cuando crucificaron a Cristo, apoyando a Barrabás, y que ahora estaban bien convencidos de su pecado. Yo nunca he visto a nadie en el pentecostalismo que supuestamente viene y lo bautiza el Espíritu y empieza a hablar en ese idioma balbuceante que llore por su pecado y que cambie su vida en ese momento. No pasó así conmigo. Yo participé de esas cosas. El Señor ya me perdonó y esas cosas no son así porque son falsas. El verdadero bautismo del Espíritu es compungir tu corazón, que te arrepientas, que te comprometas con Cristo, porque dice, y les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Entréguense a Él para perdón de pecados y serán llenos del don del Espíritu Santo, que es ese bautismo en cual tomamos parte de toda la santidad de Dios por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo te regala el amor, la santidad, la perfección de tu corazón para que cumplas la ley por gracia. Y esto es lo que Pedro decía, y este es el bautizo del Espíritu, lo que dice versículo 38. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, creyeron, se entregaron a Cristo y fueron añadidos como 3,000 personas de todos los idiomas. Había medos, había del Porto, de Afrigia, de Pánfila, de Egipto, las regiones de África, más allá del Cirene, había de idiomas. Mesopotamia, medos, partos, elamitas, y había de todo. Y esos 3,000 se convirtieron y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que es un sello del bautizo del Espíritu. Perseverar en la palabra, tener comunión unos con otros, estar en las oraciones, partiendo el pan con alegría, en las casas con sencillez de corazón, cosa que muestra un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios que persevera, que ya no persevera en el pecado, sino persevera en la palabra. Aquí muy sencillo, antes de que nosotros fuésemos llevados por el Espíritu a vida nueva, perseverábamos en el pecado y perseverando en el pecado y pecando. Pero ahora ya no perseveramos en el pecado, ahora perseveramos en la palabra, perseveramos en la oración, perseveramos en la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado
No, si ya hemos sido bautizados por Cristo, bautizados por su Espíritu, tomamos parte en el cuerpo por el Espíritu de Dios, dice la palabra también, entonces ahora vamos a perseverar en estas cosas. Y mucha gente que recibe ese balbuceo indecible de un falso bautizo del Espíritu, no persevera en la santidad, no persevera en la verdadera doctrina de los apóstoles, sigue doctrinas falsas, sigue vanaglorias de los hombres, sigue doctrinas místicas y no persevera en la comunión, en las oraciones. Y las oraciones según la Escritura, no las oraciones vanas de cualquier incrédulo. Amados, espero que el Señor nos haya mostrado su verdad. El verdadero bautismo del Espíritu es lo que dice Tito. Vamos a ver, capítulo 3. Pablo le escribe a Tito y le dice esta verdad. Le dice, capítulo 3 de Tito, amados hermanos, versículo 3. Pero nosotros también éramos en otro tiempo rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Gracias a Jesucristo nos fue derramado el Espíritu que nos bautizó, que nos sumergió al Señor, que nos adentró en una vida nueva, teniendo comunión con Él, participando de su santidad, participando de su obra, participando de Él, con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro corazón, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en esas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios y han sido bautizados, aclaro, por el Espíritu Santo, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos bautizados, somos injertados al cuerpo por el bautismo, por esa parte que es comprometerse, como casarse con el Señor, adentrarse a Él, y tomamos parte, así como Jesucristo decía, la obra que hicieron en mí la van a hacer. Se cumple ahora por el Espíritu que nos lleva a hacer la obra de Cristo, humillarnos, entregarnos a Él, entregarnos al Padre, gozarnos en la santidad, gozarnos en la vida nueva. El Espíritu te convence de tu pecado, o sea, tú puedes ver tu maldad, pero también te consuela, también te capacita para salir de él. Es algo glorioso tomar parte del Espíritu, ser bautizado en el Espíritu. Entonces, nada que ver con ese balbuceo indecible, esa doctrina pagana que no tiene nada que ver con la santidad, ni nada tiene que ver con la vida nueva. Ya la gente anda haciendo todo tipo de error y decir que ya me bautizó el Espíritu porque ya hablo en lenguas, y eso es una mentira. El verdadero bautizo del Espíritu es una vida nueva, y hay que checar si hemos sido bautizados en Él. Hay que checar si realmente hemos sido bautizados por el Espíritu. Suena así, cuando escuchamos esto tenemos la levadura pentecostal, pero si lo meditamos bíblicamente, quiere decir si realmente hay una perseverancia en la santidad del Señor. Porque el Señor nos lleva a perseverar. Si seguimos siendo aborrecibles unos a otros, andando en malicia, envidias, enojas, pues hermanos, eso no se ha manifestado el Señor. Ese bautizo del Espíritu se manifiesta en santidad, como decía el hermano Cres ayer, en la enseñanza que nos daba en la tarde. O sea, se manifiesta de una manera, de 9 frutos, pero que en esencia son esta manifestación completa del Señor. Se ve que ya está trabajando el Espíritu en ti. A lo mejor faltarán madurar algunas, pero se ve que ya hay un trabajo del Espíritu, porque se manifiesta la santidad, se manifiesta la gracia, se manifiesta el amor de una manera verdadera, no de una manera superficial, amados hermanos, ni esotérica, mucho menos. El bautismo del Espíritu no es esa capacidad de mover los hilos del universo con un lenguaje secreto. Es la capacidad de perseverar con humildad en la gracia del Señor, de compungirse de corazón, de arrepentirse y entregarse a Cristo. Ese es el bautizo del Espíritu. Cuando el Espíritu te da la capacidad de una vida nueva por su gracia, como lo dice Tito, y se ven las buenas obras, amados hermanos. Tenemos que meditar si realmente ha pasado esto en nuestra vida.
clamarle si es que no vemos esta evidencia. Señor, yo quiero ser bautizado por tu Espíritu. Quiero que tu Espíritu Santo esté en mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu para tener comunión contigo por siempre, para vida eterna. Y necesitamos el poder del Espíritu, amados hermanos. Necesitamos esta capacidad porque sin Él no podemos hacer nada en esta vida. Porque en Él lo hacemos todo. Él es el Espíritu Santo es, amados hermanos, nuestra guía, nuestra fuerza. Todo lo que nos lleva a la vida eterna está en Él, nuestro Consolador. Así que no lo contristemos, amados hermanos, no contristemos al Espíritu con nuestra incredulidad, con nuestra vanidad, sino seamos dispuestos a agradarle a Dios en todo, a Cristo, al Espíritu de Dios también, porque también Él es Dios. Como decía la cita de Ananías y Zafira, dice, cuando quisieron mentir, dice, ¿por qué mentís al Espíritu Santo? ¿No sabes que no has mentido a hombres, sino has mentido a Dios? Mostrando la deidad del Espíritu. Bueno, amados hermanos, se nos terminó el tiempo. Qué lástima, ¿verdad? Ya cuando estábamos encarrerados para la gloria del Señor, en esta palabra que nos está haciendo de mucha bendición, meditarla a mí me llena mucho porque recuerdo y medito en esto, si realmente he tomado parte con su Espíritu Santo, con Cristo mismo, en cada momento de mi vida, en cada momento en cada segundo, si estoy sumergido en el Espíritu de Dios, si estoy teniendo esa comunión íntima en santidad, si esos frutos se están dando en mí, y eso me lleva a clamarle, Señor, manifiesta tu obra en mí, si algo te ha estorbado, si algo te ha contristado, perdóname. Yo quiero estar en ti y estar contigo siempre, porque es la única manera que vamos a salir adelante en este tiempo, donde ya se están viniendo los dolores de parto cada día más fuertes. Y amados, hay que estar muy discernir de gran manera, amados hermanos, de manera santa conforme a la palabra. Bueno, amados hermanos, vamos a terminar aquí, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos guíe a toda verdad. Oremos a Él. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por esta serie de estudios que nos han afianzado nuestro corazón a ti. Hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos tu bondad en la tierra de los vivientes. No nos desampares, Dios de nuestra salvación. Te bendecimos, Señor, y te rogamos que tú nos guíes, Señor, de la mano de tu Espíritu, siempre la verdad. Líbranos de toda mentira y líbranos de toda acechanza del diablo que nos quiera hacer tropezar y caer de nuestra firmeza. Toma control de este pueblo tuyo, Señor, para que nos libres de la mentira, del astuto, de los que gobiernan este mundo, ignorando tu palabra, los cuales tú destruirás con el resplandor de tu venida, Señor, y juzgarás las naciones con vara de hierro, como quien golpea a una vasija de barro. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos y guíanos. Bendice cada hermano que ha escuchado estas enseñanzas y si nos prestas vida, que sigamos adelante en el amor y las buenas obras en Cristo Jesús. Te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Qué alegría estar reunidos en el Señor. Y bueno, vamos a despedirnos. No quisiéramos, pero pues hay que despedirnos, ¿verdad? Y vamos a volver a mandar unos saludos a nuestro hermano Josué, su esposa Ney. Qué alegría saludarlos por este medio, amados hermanos, como todos los hermanos. Ese amor que ha puesto en el Señor es una bendición. Nuestros hermanos Pati y Cres, ¿verdad? Que es un doble gozo, no solamente ser hermanos en la fe, sino familia en la sangre, es un privilegio. Y bueno, aún todos los hermanos, que en verdad cómo crece la familia, uno cuando está integrado en la sangre de Cristo, es un grande consuelo, todos hermanos que son nuestra familia en la fe, y es una alegría muy grande, amados, en el amor de Cristo. Un saludo, hermanos Cres, Pati. Nuestra hermana Leti Blanco, un grande saludo, una alegría muy grande, qué bendición poder estar compartiendo. Nuestra hermanita Michelle, da gozo ver que la juventud, amados, busca del Señor, y es una gran alegría, esperando que siga perseverando, ¿verdad? Hija, sigue perseverando en la gracia de Cristo. Nuestro hermano Andrés Canché, que nos da mucha alegría ver su devoción, sus deseos de enmendar su vida, y hemos sido testigos de esta gracia, hermanos, estamos muy gozosos con su vida. Le damos gracias a Dios por su vida, deseando que estén aprovechando en arrepentimiento y
y corrigiendo el camino a la santidad. Bendiciones a usted, a su esposa, a sus hijos allá en Playa del Carmen. Eh, Nuestros hermanos Jorge y Lulú, ¿verdad? Hermanos amados, como decíamos, qué alegría, ¿verdad? Tener esta comunión. Nuestro hermano Jorge y Lulú de Boca del Monte, Veracruz. Nuestro hermano Jorge y Cheli, jóvenes con mucha devoción, muy nobles, muy sencillos, pero con un gran corazón, que están buscando al Señor con toda su alma, su mente y su corazón, y esto nos alegra y los animamos a perseverar en esta gracia para la gloria del Señor. Bueno, su hermana Lulú, nuestro hermano Jorge, ya los saludamos. Un grande abrazo, amados hermanos. Un saludo a mi esposa Grisel, también una bendición su vida. Le mandamos muchos saludos, qué alegría, ¿verdad? Que podamos participar también de esta bendición. Nuestra hermana Irma Lara también, qué gozo, hermana, siga haciendo esa obra que Dios le mandó, que ha sido de grande provecho para el reino de Dios y para consuelo de muchas personas que necesitan la palabra. Dios la siga usando, a usted, a su esposo, y el Señor hará la obra gloriosa en sus vidas, hermana. Qué alegría, saludos hasta allá, hasta Playa del Carmen, Quintana Roo. Nuestro hermano Roberto y nuestra hermana Noemí, aquí en Fortín, Veracruz, un grande abrazo, amado hermano. Gracias a Dios por su vida también, sigan echándole ganas, toda su familia, que el Señor los guíe en la gracia del Señor. Y bueno, amados hermanos, nuestro hermano Cres nos recuerda a las 10 de la noche, nos vemos todos, ¿verdad? Si Dios permite, hermano, muchas gracias. 10 de la noche, amados hermanos, hoy tenemos la última sesión de la semana, si Dios nos presta vida, estamos hablando del cuidado, ya nuestra última sesión, y si Dios nos presta vida, a partir del lunes renovaremos nuestros estudios de matrimonios. Bueno, amados hermanos, mañana sí se trabaja. Mañana, día 1 de mayo, en el Señor trabajamos todos los días festivos que el mundo pone, y porque para nosotros todos los días son festivos para Cristo, y los trabajamos con mucha devoción, con mucha alegría. Mañana 1 de mayo, 1 de la tarde, nos vemos acá, si Dios nos presta vida, para seguir adelante en la comunión en el Señor y su palabra, en la palabra de su poder. Un grande abrazo, bendiciones. Nos vemos mañana, si Dios nos presta vida, hoy en la noche, y mañana 1 de la tarde y 8 de la noche, transmisión en vivo para la gloria del Señor, en la videoconferencia. Un abrazo, amados hermanos, bendiciones y paz en el Señor.